Seguimos avanzando en los contenidos del módulo 2 que estamos dedicándole a legislación de riesgos químicos. En dos videos atrás hicimos un pequeño pantallazo de todo el decreto 351, anexo 3. El video anterior estuvimos trabajando más en profundidad los conceptos de concentración, concentración media y máxima permisible, que es como la parte más central, más importante de este anexo. Lo que vamos a hacer ahora es retomar todo el texto desde el principio y ir analizándolo. Yo te voy a ir guiando en algunos puntos que por ahí son más oscuros, en el sentido de por ahí llevan más información técnica de ambientes de trabajo o técnicas químicas, para poder entender en profundidad qué es lo que nos están planteando. Lo ideal sería que este video lo veas después de haber leído vos por tu cuenta el texto del anexo 3 del 351. Así que si no lo hiciste antes, yo te sugiero pongas pausa en el video, agarres el texto y empieces desde donde dice Introducción a las sustancias químicas hasta el comienzo de la tabla de CMP. ¿Sí? Todo ese texto inicial es lo que vamos a estar recorriendo hoy. Bien, entonces, lo que hacemos hoy es este desarrollo del anexo 3 del decreto 351 y lo vamos a ver, por supuesto, actualizado. Yo lo que te voy a mostrar, lo que vamos a ir recorriendo, es la resolución 295 anexo 4. Vamos a esa resolución en particular. Estamos con esto, ¿sí? Fíjate que tenemos resolución 295. A ver si le podemos poner un poco más amable esto. Ahí está un poco mejor. Estamos con la 295, el anexo 4, que reemplaza al anexo 3 de la 351. Lo que vamos a hacer es ir leyéndolo juntos y yo me voy a detener en algunos puntos que por ahí necesitan un poco más de detalle. Bien, ya habíamos visto esto, introducción a las sustancias químicas. Los valores CMP, concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, o TLB, que es el mismo concepto pero con las palabras en inglés, hacen referencia a concentraciones de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire. Y esta parte es lo que tenés que tener en cuenta, porque no estamos hablando de las sustancias ni sólidas ni líquidas. ¿Está? Por ejemplo, en uno de los casos que trabajábamos con metanol, hubo alguien que buscó los datos de densidad del metanol, por ejemplo. Pasa todos los años esto, que buscamos los datos de la sustancia pura. Los datos de la sustancia pura, las hojas de seguridad, están referidas al material en sí, pero acá las CMP están referidas a la concentración que encontramos en el aire. No siempre aplican las mismas características, no siempre. Avanzamos. Asimismo, representan condiciones por debajo de las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día a la acción de tales concentraciones sin sufrir efectos adversos para la salud. De esto estuvimos hablando ya cuando hicimos la definición de CMP. Dijimos por qué era el se cree, punto que da un poco de miedo, y por qué era casi todos los trabajadores. Eso está en el primer video de esta serie. Y yo te había comentado que el objetivo de utilizar los valores del CMP es esto, ¿sí? Sin sufrir efectos adversos para la salud. Este es el objetivo que vamos a tener para la CMP. ¿Cuáles son los efectos adversos para la salud? Hasta ahora no los mencionamos. Ahora en este texto vamos a ver a qué nos referimos. Avanzamos, a ver. Dice, sin embargo, dada la gran variabilidad de la susceptibilidad individual, es posible que un pequeño porcentaje de trabajadores experimenten malestar ante algunas sustancias a concentraciones iguales o inferiores al límite umbral. Paramos un segundo ahí. A ver, una cosa que estamos viendo. Cuando mencionábamos antes, que lo teníamos por ahí, el casi todos los trabajadores, hacía referencia justamente a esto, que yo te lo mencionaba cuando explicábamos los valores del CMP. Hacemos referencia a la susceptibilidad individual. ¿Qué significa esto? Bien, que hay personas que son más sensibles que otras. Esto en principio, ¿está? Lo primero que me hace referencia es esto. Entonces, es posible que un pequeño porcentaje de trabajadores experimenten malestar
ante algunas sustancias a concentraciones iguales o inferiores al límite umbral. O sea, yo como encargado de seguridad e higiene, estamos con esto acá, trato de que la concentración media no supere la CMP. Pero eso no evita que aparezca algún que otro trabajador que aparezca con los síntomas correspondientes a la sustancia con la que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque esa persona o esos pocos porcentajes de la planta son aquellos que son más sensibles a la acción tóxica de la sustancia. Bien, eso es como lo normal en la población. ¿Qué haríamos para que no aparezca esto? Una posibilidad sería detectar primero quiénes son los más sensibles y buscar la forma de que no estén expuestos a esa sustancia. Por ejemplo, que estas personas más sensibles trabajen con elementos de protección personal o, en el mejor de los casos, todavía, es que directamente no estén expuestas de ninguna manera. O sea, no trabajen con esas sustancias, no trabajen expuestas a esa sustancia. En el caso de que esto no pase, hay que hacer como vigilancia biológica. Avanzamos un poco más, dice, mientras que un porcentaje menor puede resultar afectado más seriamente por el agravamiento de una condición que ya existía anteriormente o por la aparición de una enfermedad profesional. Acá estamos hablando ya no de situaciones de personas sanas, sino de algunas patologías preexistentes o no. ¿Por qué? Me está diciendo, aunque yo cumpla que la concentración media no supere la máxima permisible, hay personas que tienen patologías preexistentes que favorecen la aparición de síntomas de efectos adversos o bien la aparición de una enfermedad profesional. Las enfermedades profesionales se presentan a lo largo del tiempo por exposición repetida a un determinado agente de riesgo. No necesariamente es un agente de riesgo químico y podría ser que no necesariamente la sustancia con la que estamos analizando, ¿sí? Podría ser que eh, posturas forzadas o movimientos repetitivos provoquen cierta condición desfavorable a la persona y eso favorezca que la sustancia química le produzca efectos adversos. Y sigue un poco más. Ahora, esto hasta acá estábamos con primero las personas normales, sanas, perdón, no normales. Primero las personas sanas, segundo las personas que pudieran tener alguna enfermedad antes o después, y ahora la aparición de adicciones, ¿sí? Fumar tabaco es perjudicial por varias razones. El hecho de fumar puede actuar aumentando los efectos biológicos de los productos químicos que se encuentran en los puestos de trabajo y puede reducir los mecanismos de defensa del organismo contra las sustancias tóxicas. De las adicciones va a hablar un poco más adelante, pero acá estamos hablando en particular del tabaco. Estamos diciendo que cuando una persona fuma, voluntariamente está metiendo en su organismo sustancias químicas y que la verdad que no estamos seguros cuál puede ser el efecto combinado de los dos. Avanzamos un poco más. Dice, algunas personas pueden ser también hipersusceptibles o de respuesta inesperada a algunos de los productos químicos de uso industrial debido a factores genéticos, edad, hábitos personales como consumo de tabaco, alcohol y uso de otras drogas, medicación o exposiciones anteriores que les han sensibilizado. Estamos acá. Bien, me está diciendo que además de todas las condiciones anteriores, se suman que las personas pueden ser más sensibles por el uso de determinadas sustancias químicas o cuestiones que tienen que ver con el nacimiento, factores genéticos, edad, hábitos personales, medicaciones y demás. Tales personas pueden que no estén protegidas adecuadamente por los efectos adversos para su salud a ciertas sustancias químicas a concentraciones próximas o por debajo del CMP. Concentraciones próximas o por debajo del CMP. De esto estuvimos hablando cuando hicimos los ejercicios. Si la concentración media yo la tengo al 90-95% de la máxima permisible, van a empezar a aparecer todas estas personas que estamos hablando, ¿sí? Especialmente aquellos que tengan mayor sensibilidad o una situación de salud más delicada. Seguimos. El médico de empresa, médico del trabajo, debe evaluar en estos casos la protección adicional que requieren estos trabajadores. Acá la ley me está diciendo que
lo que tengo que hacer es adecuar el ambiente al trabajador y no al revés. Bien, otra cosa, seguimos. Los valores de CMP se basan en la información disponible obtenida mediante la experiencia en la industria, la experimentación humana y animal, y cuando sea posible, la combinación de las tres. ¿Qué estamos hablando acá? A ver, primero que me está diciendo que son tres, las tres serían, por un lado, la experiencia en la industria. Esta, ¿sí? La experiencia en la industria, ¿qué significa? Significa que aprovechamos la información que brindan los accidentes para em, prevenir futuras situaciones que puedan producir daños a la salud. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay un accidente hay que hacer un análisis, ¿sí? No se trata de buscar el culpable, no se trata de dejarlo pasar ni esconderlo, mucho menos. Se trata de, por un lado, hacer un análisis de situación, el árbol de causas, por ejemplo, que ya estuviste trabajando en otras materias, pero también sacar toda la información posible. Esto significa, por ejemplo, tenemos una fuga, un accidente en el cual aparece una gran concentración de una sustancia química en el aire y resulta que a estas personas que están expuestas les aparece un determinado síntoma, qué sé yo, temblores, por ejemplo, o pérdida de sensibilidad. Esa es información súper valiosa. ¿Por qué? Porque yo sé que a determinada concentración en el aire aparece este síntoma. A eso nos referimos con la experiencia en la industria. Es muy importante esta fuente de información, porque lo que va a hacer es decirnos eh, en una situación completa. ¿Por qué completa? Porque tengo todos los factores presentes, aquellos incluso que yo no tengo en cuenta. Está, por ejemplo, la sustancia química con la que estábamos trabajando, a qué temperatura estaba el aire, con qué otras sustancias químicas estaban trabajando en forma conjunta, cuál era la presión, la humedad del aire, incluso qué marca de producto químico estábamos usando, porque a veces, sobre todo cuando trabajamos con mezclas, productos que no es de una sola sustancia, eh, saber cuáles son los otros componentes de la mezcla también ayuda. Y una marca diferente puede tener una composición diferente, aunque el producto tenga el mismo efecto. La otra fuente que me dice, estas son las otras dos, la experimentación humana y animal. Son dos, experimentación humana y animal. Cuando se hace experimentación, primero se recurre a la animal por diversos motivos éticos que no vamos a meternos acá. Pero cuando hablamos de experimentación, tanto humana y animal, nos estamos refiriendo a situaciones de diseño, en el sentido de que yo voy a pensar cuáles son los factores que voy a evaluar. Por ejemplo, quiero saber si una determinada sustancia produce o no produce cáncer de pulmón. Lo pruebo en animales. ¿Qué animales? Bueno, animales que sean con un funcionamiento respiratorio similar al humano. Tampoco puedo usar cualquiera. ¿Qué más? Bueno, yo voy a fijarme si produce cáncer de pulmón, si lo respira, si se lo inyectamos o si se lo frotamos en la piel, ¿sí? Considerando eh, y si se lo damos a comer, las 4 vías de ingreso que hablamos en videos anteriores. Y probamos también a diferentes dosis. Y por las dudas también controlamos la presión sanguínea del animal, la dieta que está recibiendo, hacemos todos estos controles. Con los humanos, a los humanos vamos a llegar después de saber que la sustancia realmente tiene riesgos controlados, en el sentido de cuándo llegamos a experimentación humana. Bueno, cuando los animales de experimentación no me sirven para sacar más datos, vamos a hacer experimentación humana cuando los controles animales me dijeron, bueno, hasta tal concentración la sustancia es segura. Y hacemos lo que se llama una extrapolación, proyectamos del tamaño del animal al tamaño humano y diversos factores. Bueno, esta concentración que es segura para el animal, ¿lo es también segura para el humano? Ahí es donde vamos a ir a verificar con los seres humanos y probamos si esa concentración efectivamente es segura para los humanos. Ese es el tipo de experimentación humana que se hace.
Pero siempre estoy hablando de situaciones bajo diseño. Bajo diseño, ¿qué significa? Que yo estoy controlando los factores que voy a tener en cuenta. Y puede ser que alguno se me escape. Por ejemplo, esto que yo te estaba diciendo. Si cambio de marca, ¿me cambia los efectos o no? Entonces, trabajar con experimentación me permite controlar y medir todo lo que yo quiera. Sé cuándo van a pasar los efectos, voy a estar preparado para hacerlo, lo puedo repetir, puedo tomar nota, puedo verificar un montón de cosas, pero no sé cuáles son los factores que no sé que intervienen. O sea, no sé lo que no sé, que eso sí aparece en la experimentación, en la experiencia y en la industria. ¿Está? En la experiencia en la industria, cuando aparece el síntoma, quiere decir que estaban todos los factores presentes. Entonces, estas son como las dos grandes fuentes, la experiencia en la industria y la experimentación humana y animal, que sirven para valores de CMP. Ahora, una vez juntada toda esta información, no siempre es suficiente para saber cuál es el límite preciso. Y ahí vamos con la siguiente parte. Dice, la base sobre la que se establecen los valores CMP puede diferir de una sustancia a la otra. Para unas, la protección contra el deterioro de la salud puede ser un factor que sirva de guía. Esto es fundamentalmente lo que obtenemos a partir de la experimentación. Significa, yo con suficiente información sé que hasta tal concentración seguro que no produce nada, porque por encima de esa concentración producen tales y cuales efectos. ¿Sí? Tengo todos los controles, tengo toda la información, entonces protejo contra el deterioro de la salud. Pero si yo no tengo esto, ¿por qué? Porque la sustancia es nueva, porque no es nueva, pero a nadie le interesó pagar la financiación para hacer la experimentación, porque los resultados que se hicieron de experimentaciones son contradictorios, porque lo que sea, no tengo información o lo que tengo es muy escasa y no me sirve para tomar un valor que yo diga, hasta acá estamos clarísimos que puedo moverme con tranquilidad, que no va a pasar nada. Si no tengo eso, voy a la otra. Dice, mientras que para otras sustancias, la ausencia razonable de irritación, narcosis, molestias u otras formas de malestar puede constituir el fundamento para fijar dicho valor. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Que no sé qué pasa más allá. ¿Cómo se hace esto? Supongamos, no tengo datos de cuánto es lo máximo permisible. Bien, ¿qué hago? Entonces, busco a ver quiénes están trabajando con esta sustancia. Me fijo si están teniendo o no están teniendo efectos adversos y a qué concentración y durante cuánto tiempo. Saco esta información mínima. Ahora, yo me encuentro que todos los que están trabajando, supongamos, trabajan con un máximo de 50 partes por millón y nadie presentó ningún síntoma. Y están trabajando a 50 partes por millón, 8 horas durante 3 años. No sé si pasándome de los 50 partes por millón hay síntomas o no, porque la gente trabaja con esa concentración. ¿Sí? Podría ser que yo me pueda ir, no sé, hasta 200 y no pasa nada, pero no lo sé porque nadie hizo las pruebas. Entonces me quedo con los 50, porque yo sé que a 50, o sea, trabajando a 50 partes por millón, no hay efectos adversos. Y con eso es suficiente en realidad. ¿Qué es lo que me va a faltar? Y me va a faltar hasta cuánto me puedo correr, porque si te acordás, las concentraciones se pueden pasar de la máxima permisible. ¿Hasta cuánto? Y la mayoría de las sustancias no me dicen hasta cuánto. Tener el hasta cuánto está buenísimo, porque yo sé mis picos hasta dónde podrían llegar. Si no tengo eso, me manejo con lo que tengo. ¿Sí? Y lo que tengo es, hasta esta concentración, yo sé que funciona. Más allá, tal vez sí, pero tal vez no. Entonces me quedo con esto. Bien, estos son como los dos criterios para establecer los valores de CMP. Así que lo que hicimos hasta acá, a ver, la primera parte te decía las fuentes de información. Esto es las fuentes de dónde saco datos para la CMP. Y la siguiente parte es qué criterio uso para determinar el número preciso que yo voy a publicar en la lista de CMP. Ahora viene la parte de ¿cuáles son los efectos adversos? Hasta ahora yo te dije varias veces que la CMP tiene como objetivo evitar los efectos adversos. Bueno, estos son los efectos adversos que vamos a considerar. Los daños para la salud considerados se refieren a aquellos que disminuyen la esperanza de vida, comprometen la función fisiológica,
disminuyen la capacidad para defenderse de otras sustancias tóxicas o procesos de enfermedad, o afectan en forma adversa para la función reproductora o procesos relacionados con el desarrollo. ¿Qué es este listado? Este listado la verdad que es bastante general. No me están diciendo el nombre de ninguna enfermedad, por ejemplo. Me están diciendo, bueno, disminuyen la esperanza de vida. Y empezamos con problemas. Disminuyen la esperanza de vida, pero le tengo que decir contra qué. Es contra la media poblacional. Digo, si la media poblacional está en 75 años y yo tengo a alguien que inicialmente, y no sabemos cómo, iba a vivir 100 años y resulta que se murió a los 75. Yo puedo decir no le disminuye la esperanza de vida. La esperanza de vida es un término, ¿cómo te digo? Amplio. Bueno, si la persona se murió a los 50, bueno, sí, claramente decimos le disminuye la esperanza de vida. Y así todo, comprometen la función fisiológica, es un término general. Disminuyen la capacidad para defenderse de otras enfermedades y demás. Hay cosas que no están acá, por ejemplo, no están efectos emocionales. La sustancia le produce depresión. No están este, patologías emocionales ni psicológicas acá, ¿sí? Eh, Tuve problemas para relacionarse socialmente porque la sustancia se le impregnó en la piel y tiene mal olor. No está eso, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que son re complicadas de demostrar. Sí, como lo que te decía de la esperanza de vida. La esperanza de vida es la más complicada. Sí, lo hacemos con referencia a la media poblacional, pero la redujo a esta persona, yo no sé cuánto iba a vivir. Bueno, y en eso nos tenemos que mover. Digo, es lo mejor que tenemos. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta. Porque cuando leemos esto, enseguida pensamos, y debería decir tal o cual cosa. Pero tenemos que reflexionar. ¿Es posible de demostrarlo? ¿Es posible de medirlo? ¿Es objetivo esto? Este listado, bueno, es como lo que decimos, es lo mejor que tenemos y con esto nos manejamos. Avanzamos, seguimos, a ver. La cantidad y la naturaleza de la información disponible para el establecimiento de un valor CMP varían de una sustancia a la otra. Estos límites están destinados a ser utilizados en la práctica de la higiene industrial como directrices o recomendaciones para el control de riesgos potenciales para la salud en el puesto de trabajo y no para ningún otro uso como, por ejemplo, la evaluación o el control de las molestias de la contaminación atmosférica para la comunidad. Comunidad significa el resto de la gente. La estimación del potencial tóxico de la exposición continua e ininterrumpida u otros periodos de trabajo prolongados o como prueba de la existencia o inexistencia de una enfermedad o estado físico. ¿Qué me dice acá? A ver, que la CMP está definida para ambientes laborales y dentro del tiempo de exposición que están en las definiciones. ¿Sí? Fíjate, ¿sí? Esto. Están destinados a ser usados en la práctica de la higiene industrial como recomendaciones para el control de riesgos potenciales para la salud en el puesto de trabajo. Ahí, esto. ¿Por qué no para la comunidad? Por ejemplo, ¿por qué no puedo usar la CMP para hacer el control de aire en un asentamiento que está al lado del polo petroquímico en Dock Sud? Polo petroquímico es un lugar donde hay refinerías y alrededor el aire está contaminado con combustibles. Y hay asentamientos alrededor que están expuestos a los combustibles, pero todo el tiempo. Y ese es el punto. No lo puedo usar para contaminación de comunidad porque la gente está expuesta mucho más de 8 horas por día y 48 horas a la semana. Perdón, no, 40 horas a la semana. Este, entonces, como nos estamos pasando del tiempo de exposición, esto no me sirve. ¿Tá? Entonces, después vienen las definiciones que ya las trabajamos. Bien, esas definiciones son las que yo tengo que aplicar. No puedo usar esto para ningún otro criterio. Este es otro, para otros periodos de trabajo prolongados. La CMP está dada para 8 horas. ¿Sí? Yo, supongamos, digo, pero yo tengo que trabajar en vez de 8 horas, 12 horas. O sea que es un 50% más. Bajo la concentración máxima, el 50% y tiene que funcionar. Tal vez sí, tal vez no. Digo, es medio lotería lo que uno estaría haciendo. ¿Por qué? Porque la información que me está dando está respaldada por
em, información científica, de suficiente potencia estadística, de suficiente tiempo. Digo, para 8 horas de posición, esta es el máximo permisible y esto te lo firmo. Y además era para casi todos los trabajadores, pero dejémoslo de lado. Eso te lo firmo. Para tiempos más largos, y tendríamos que hacer las pruebas para tiempos más largos. No se puede ni extender ni hacer ningún tipo de proporcionalidad. Bueno, terminamos con esta parte. Estos valores límites se deben usar como directrices para la implantación de prácticas adecuadas. Aunque no se considera probable que se produzcan efectos adversos graves para la salud como consecuencia de la exposición a concentraciones límite, la mejor práctica es mantener las concentraciones de toda clase de contaminantes atmosféricos tan bajas como sea posible. ¿Qué nos están poniendo acá? Todo bien, pero tené cuidado. O sea, tengo estos límites que yo te estoy diciendo, hasta acá se tolera, pero no te lo tomes demasiado en serio. ¿Sí? No se considera probable que se produzcan efectos adversos, pero cuanto menos te expongas, mejor. ¿Sí? La mejor práctica, como dice acá, la directriz, el norte, hacia donde tenemos que ir, es no estar expuestos a agentes de riesgo. Y si tengo que estar expuesto, lo mínimo posible. Hay una especie de secuencia, ¿sí? Que se llaman las directrices de seguridad. Lo primero es que no haya agente de riesgo en el ambiente, o sea, controlar las fugas en el proceso. Eso sería lo primero. Lo segundo sería que eh, sea la menor exposición posible. Si no lo puedo bajar, tratar de cambiar de sustancia. ¿Sí? Tercera es tratar de cambiar de sustancia. Por otra que también me sirva, pero que sea menos peligrosa. Em, y la cuarta, y siempre va a ser la última opción, es entregar el método de protección personal. Los EPP siempre es la última instancia. Por un motivo sumamente importante. El usuario del EPP puede decidir no usarlo. Y ahí estamos en graves problemas. Si yo saco la sustancia del aire, no le permito al trabajador que decida si se expone o no. Si yo le doy el EPP, estoy diciendo, bueno, en el fondo vos elegís si te expones o no. Y no es la idea de todo esto. Bueno, vamos a avanzar. Todas las definiciones ya las estuvimos viendo, las pasamos de largo, si no, volvemos al video correspondiente. Definiciones. Acá. Concentración media ponderada en el tiempo frente a valores techo. De esto lo estuvimos hablando en algunos ejercicios y en algunas videoconferencias. Las medias ponderadas en el tiempo permiten desviaciones por encima de los valores límite umbral siempre que éstas sean compensadas durante la jornada de trabajo por otras equivalentes por debajo de la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Lo estuvimos trabajando bastante con los ejercicios. En algunos casos puede ser permisible calcular la concentración media para una semana de trabajo en lugar de hacerlo para una sola jornada. Supongamos, situación en que hubo un accidente y ese día no lo pudimos compensar. ¿Sí? La media de ese día me quedó por encima de la máxima permisible. Entonces trato de compensarlo en la semana, porque por eso tenemos la definición de la CMP de 8 horas por día y 40 horas semanales. Seguimos. La relación entre el límite umbral y la desviación permisible es empírica. ¿Qué quiere decir esto? La relación, el cuánto me puedo pasar. Si la desviación permisible es cuánto me puedo pasar de la máxima permisible. Sigo. Y en casos determinados puede no ser de aplicación. La magnitud en que se pueden sobrepasar los límites umbral durante cortos periodos de tiempo sin daño para la salud depende de diversos factores, como la naturaleza del contaminante, de si concentraciones muy elevadas producen intoxicaciones agudas, incluso durante cortos periodos de tiempo, de que sus efectos sean acumulativos, de la frecuencia con que se dan las concentraciones elevadas y de la duración de dichos periodos de tiempo. Para determinar si existe una situación peligrosa hay que tener en cuenta todos los factores en consideración. Cuando la sustancia tiene CMP y CPT, ya está, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos dándole vueltas a esto de yo me puedo pasar de la máxima permisible, pero ¿hasta dónde? ¿Qué tanto puedo subir? Si yo tengo la CPT, hasta ahí tengo el límite, hasta este lugar puedo subir. Si no,
tendría que sacar todos estos factores que me están hablando acá. Entonces, volvemos a la directriz anterior. Cuanto más bajo, mejor. Seguimos. Aunque la concentración media ponderada en el tiempo constituye el modo más satisfactorio y práctico de controlar si los agentes que se encuentran en suspensión en el aire se ajustan a los límites señalados, hay determinadas sustancias para las que no resulta apropiada. En este último grupo figuran sustancias que predominantemente son de acción rápida y cuyo límite umbral es más apropiado basarlo en la respuesta particular. La manera óptima de controlar las sustancias que tienen este tipo de respuesta es mediante un valor techo que no se debe sobrepasar. ¿Sí? Lo hablamos cuando hicimos las definiciones y los ejercicios. Valor techo es para las sustancias que tienen efecto inmediato, son de acción rápida. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? No lo puedo sobrepasar, eso está claro. Y ahora el por qué. No los puedo sobrepasar porque tienen efecto inmediato. No me da tiempo a pasar y después compensar porque ya están actuando y produciendo los efectos desagradables. Seguimos con este. En las definiciones de concentraciones medias ponderadas en el tiempo y de valor techo, está implícito que la forma de muestreo para determinar la falta de conformidad con los límites de cada una de las sustancias puede ser diferente. Una única muestra de corta duración que es válida para comparar con el valor techo no lo es para comparar con la media ponderada en el tiempo. De esto hicimos un caso. En este caso, se necesita un número de muestras suficientes, tomadas a lo largo del ciclo completo operativo o del turno de trabajo, que permitan determinar la concentración media ponderada en el tiempo representativa de la exposición. Hicimos el caso del molino harinero, donde teníamos el inspector que con una sola determinación decía esto está mal, y el de seguridad e higiene decía no, lo que me importa es la media, y varias mediciones a lo largo de la exposición, porque la sustancia no tiene valor techo. Seguimos. Mientras que el valor techo establece un límite definido de concentraciones que no deben excederse, la media ponderada en el tiempo requiere un límite explícito de desviaciones que pueden superarse por encima de los valores umbrales fijados. Hay que hacer notar que estos mismos factores se aplican para las sustancias químicas, para determinar la magnitud de los valores de exposición de corta duración o para cuando se excluye o incluye el valor techo de una sustancia. Bien, en realidad son todas cosas que ya estuvimos hablando o es información demasiado técnica. A ver, límites de desviación. Para la inmensa mayoría de las sustancias que tienen concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, no se dispone de datos toxicológicos suficientes que garanticen un límite de exposición de corta duración. No obstante, se deben controlar las desviaciones o variaciones por encima de la concentración máxima permisible, ponderada en el tiempo, aun cuando su valor para 8 horas esté dentro de los límites recomendados. Me está diciendo en realidad un poco más de lo mismo de lo que estábamos hablando recién. Por más que yo tenga que la concentración media de toda la jornada esté por debajo de la máxima permisible, las desviaciones, o sea, cuánto me estoy pasando, si yo no tengo datos suficientes, no sé hasta dónde nos podemos pasar sin que empiece a producir daños toxicológicos. Por eso me dice, otra vez, las concentraciones lo más bajas posibles. Vamos a entrar ahora en las zonas de notaciones. Yo te propongo que hagas tu propio recreo en este momento, le pongas pausa al video, te des una vuelta, preparas otros mates y después volvés y seguimos conversando acerca de las notaciones. Vamos ahora con las notaciones. Primero vamos con esta vía dérmica. Algo de vía dérmica habíamos hablado cuando vimos las vías de ingreso del cuerpo. Una es la vía dérmica. Si recordás, la vía dérmica es de toda la piel y las mucosas son las partes rojas que tenemos en el cuerpo, la boca, las fosas nasales, los ojos es lo que está expuesto en ambientes de trabajo. Todo eso es la superficie para la cual para ciertas sustancias es una puerta de entrada extra. Te recuerdo que para que una sustancia use
la piel y las mucosas como puerta de entrada tienen que tener ciertas características. La piel tiene 3 capas y en la capa más profunda tiene toda una lámina de tejido adiposo, grasa. Así que para que una sustancia pase del aire a través de la piel y llegue hasta la sangre, tiene que atravesar esa capa de grasa. Para eso tiene que ser una sustancia liposoluble. Así que no todas las sustancias con las que entramos en contacto pueden tener vía dérmica. En este apartado de notación vía dérmica vamos a encontrar alguna información bastante médica que por ahí vamos a pasar de largo. Vamos a leer. La designación de vía dérmica en la columna de notaciones se refiere a la existencia de una contribución potencial significativa de la absorción por vía cutánea a la exposición total de esa sustancia. A ver, si tenemos que anotar algo como importante y subrayar, es esto. ¿Sí? Cuando alguien mira ahí y dice BD en anotaciones. Bueno, ¿qué es BD? BD significa que existe una contribución potencial significativa. Contribución potencial es el podría ser. ¿Sí? Si una sustancia tiene BD, significa podría ser que lo que se absorba por piel y mucosas sea importante. Sigo. La absorción dérmica incluye las membranas mucosas y los ojos, ya sea por contacto con los vapores o probablemente de mayor significación por contacto directo de la sustancia con la piel. Las sustancias vehiculizantes, acá avanzamos un poco más, ¿sí? Damos más información. Las sustancias vehiculizantes presentes en las soluciones o en las mezclas también pueden aumentar significativamente la posible absorción dérmica. Sustancias vehiculizantes. La verdad que el nombre es bastante gráfico. Es el vehículo con el cual se transporta otra sustancia. Ejemplo de esto. Supongamos que tenés una herida que está abierta. Lo que uno hace es ponerle, por ejemplo, agua oxigenada para matar bacterias. Bien, uno actuó o no actuó, la cuestión es que la herida se cerró. Se cerró, pero pasan 2 o 3 días y esto sigue doliendo, yo veo que se inflama, se pone rojito, digo, a ver si todavía está infectado debajo de la piel. Le tengo que poner un antibiótico. Primero, el agua oxigenada acá ya no me va a funcionar, porque la piel está cerrada. Para que el agua oxigenada funcione, yo tengo que tener las bacterias al aire para que entren en contacto con el agua oxigenada. Así que el agua oxigenada no sirve porque no tengo contacto directo. Pero además porque no entra. El agua oxigenada no es liposoluble, es hidrosoluble. Así que por más que yo le pongo agua oxigenada, no va a entrar en la piel. Si le tengo que poner un antibiótico, no pueden ser antibióticos esos que se toman con jarabes. Lo mismo, no entra en la piel. Lo que tengo que buscar es un antibiótico en pomada o en crema. ¿Sí? Agarro el tubito de, qué sé yo, Macril, que es el que a veces usamos en casa, es una pomada, es grasoso. Y mezclado con la base grasa están los antibióticos. ¿Qué hago entonces? Ponemos un poquito de la pomada sobre la lastimadura que ya está cerrada y masajeamos para que entre. ¿Qué es lo que estuve haciendo ahí? Estoy usando exactamente esto. Tengo una base grasa, que es la sustancia vehiculizante, que transporta el antibiótico para que se meta en la piel. En este caso está como jugando a favor, digo, lo estoy haciendo porque me conviene. Pero va a haber otras situaciones en que la sustancia vehiculizada por la base grasa es un agente tóxico. ¿Tá? Si esto mismo lo hiciéramos con una crema que tenga mercurio, bueno, le estoy facilitando la entrada al mercurio. El mercurio ya de por sí tiene vía dérmica. Si encima lo meto en una base grasa, favorezco más la absorción dérmica. Seguimos. Las propiedades de algunos materiales de provocar irritación, dermatitis, sensibilización en los trabajadores no se consideran relevantes a la hora de decidir la inclusión o no de la notación por vía de la notación biodérmica de una sustancia. Significa, si una sustancia que yo estoy en contacto me pone roja la piel, me produce irritación o dermatitis o sensibilización, no significa que eso sea vía dérmica. ¿Por qué? Porque es de acción local. La vía dérmica es atravesar la piel. Y si produce irritación, dermatitis o sensibilización, está actuando en el local. Y la piel se puso roja.
Y ahora viene la otra parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desarrollo de una situación dermatológica puede afectar significativamente la posibilidad de absorción dérmica. ¿Qué significa? Que una sustancia que provoca irritación hace que la piel se ponga roja, y si se puso roja es porque hay más flujo sanguíneo, o sea que tengo más sangre cerca de la superficie, y las sustancias que tienen vía dérmica tienen el acceso a la sangre mucho más fácil. Y entonces una sustancia que provoca irritación, dermatitis o sensibilización puede facilitar la acción de una que tenga absorción dérmica. Saltemos un poco. A ver, avanzamos. Este dato es importante, este párrafo es importante. En general, cuando existan datos que sugieran que la capacidad de absorción por las manos y antebrazos durante la jornada laboral pudiera ser significativa, especialmente para las sustancias con CMP más bajos, se puede justificar la inclusión de la notación biodérmica. ¿Qué me está diciendo? A ver, primero, sustancias con CMP bajos. Acá es un concepto que suele confundir. Volvemos a la idea del CMP. Significaba concentración máxima permisible. Es decir, es lo máximo que yo puedo tolerar. Si una sustancia tiene un CMP bajo, quiere decir que puedo tolerar poca cantidad de sustancia. Y si tolero poca cantidad de sustancia, quiere decir que es más peligrosa. Pero además, y referido a esto, si un CMP es bajo, quiere decir que con poca cantidad de sustancia que pueda entrar ya produce efectos adversos. Entonces, volvemos a leer. Cuando existan datos que sugieran que la capacidad de absorción por manos y antebrazos, o sea, poca cantidad de superficie, la cara en general la vamos a tener siempre descubierta, pero usando determinadas prendas podemos cubrir casi todo el cuerpo. Pero en verano, pongámosle, en verano se da una situación complicadísima para sustancias que tienen absorción por vía dérmica, porque hace calor, entonces aumenta el flujo sanguíneo en la piel, entonces tenemos más cantidad de sangre cerca de la superficie, facilitamos la vía dérmica, y además, como hace calor, andamos más desabrigados, por lo tanto exponemos más cantidad de piel al exterior, y eso facilita la absorción de sustancias con vía dérmica. Si además esta sustancia tiene un CMP bajo, quiere decir que yo le estoy facilitando un montón la entrada, y esta sustancia con poca cantidad ya me puede traer problemas. Ahí es donde dice, bueno, la legislación me dice, en estas situaciones es donde se justifica la inclusión de notación biodérmica. Este texto no va tanto para el caso de los usuarios, que seríamos nosotros cuando utilicemos la tabla de la CMP en trabajos, como para los que construyen la tabla, es decir, cuándo vale la pena ponerle vía dérmica. Pero sí tenemos que interpretarlo. Si me están diciendo, cuando pasa esto, vale la pena, quiere decir que los que tienen vía dérmica son aquellos que eh, pudiera ser que solamente con la absorción de manos y antebrazos ya pudiera ser peligroso. Siguiente párrafo, lo salteamos, es súper técnico. Vamos al otro lado. Acá. Las sustancias con notación biodérmica y con un valor de CMP bajo pueden presentar problemas especiales en los trabajos en los que las concentraciones del contaminante en el aire sean elevadas, particularmente en condiciones en las que haya una superficie considerable de piel expuesta durante un periodo prolongado de tiempo. En estas condiciones se pueden establecer precauciones especiales para reducir significativamente o excluir el contacto con la piel. Retomamos. Una sustancia que tenga vía dérmica, un CMP bajo, que las condiciones de trabajo hagan que el aire, perdón, que se exponga mucha superficie de la piel durante mucho tiempo, es como sumamos, juntamos todos los números para decir, bueno, acá sí o sí hay que cubrir la piel.
Ejemplo que me lo contó un alumno hace muchos años. Este alumno era inspector ambiental en la localidad de Avellaneda y uno de los lugares que iba a visitar eran las curtiembres. Las curtiembres suelen ser empresas muy pequeñas que trabajan con varias sustancias peligrosas y son múltiples y por diversos motivos son difíciles de controlar. La cuestión es que una de las sustancias con las que trabajaban es mercurio. Yo te decía recién, mercurio tiene vía dérmica. Va a visitar a las curtiembres en verano y resulta que entra y encuentra a los operarios en bermudas y ojotas y nada más. Y trabajando con mercurio, que en verano aumenta la temperatura, aumentan los vapores, o sea que estaban exponiendo un montón de superficie de piel a una sustancia que tenía mayor cantidad de vapores y además, como hacía calor, tienen más cantidad de sangre cerca de la piel. Digo, juntábamos toda la ficha para decir, estás en problemas. ¿Sí? Esto sería una condición como para justificar cubrir por completo la piel. La situación es complicadísima, es muy peligrosa. Y también es complicado de decir cuándo le voy a pedir a un trabajador que cubra por completo la piel, sobre todo en verano, porque le estoy pidiendo una condición de trabajo muy incómoda. Y es un equipo de protección personal y en el último instante que se canse porque no se aguanta más la ropa, digo, se saca los CPP y estamos como antes o peor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando yo tengo notación biodérmica, tengo que en principio lo que me está diciendo es buscar más información, pero acá, este último, y ya hacemos el cierre de vía dérmica. El propósito de la notación biodérmica es el de alertar al usuario de que solamente el muestreo ambiental es insuficiente para cuantificar exactamente la exposición y que se deben establecer las medidas suficientes para evitar la absorción cutánea. Mira, te está diciendo, el objetivo es de alertar, alertar. ¿Tá? No te está diciendo con las MP que estoy poniendo podemos estar en cueros que está todo bien. Lo que está diciendo es que el muestreo ambiental no alcanza, que probablemente tengamos que medirle la contaminación a la persona por muestras de sangre o orina, por ejemplo. ¿Está? Entonces, cerramos con esto de notación biodérmica. Cuando yo veo una sustancia que tiene VD, significa que tiene vía dérmica, significa que puede entrar por piel y mucosas, eh, y por el momento nada más. Si además de eso veo que tiene una CMP baja, bueno, tengo que tratar de que la persona exponga lo menos posible. Probablemente tenga que trabajar con manga larga. Si además de vía dérmica y una CMP baja, las condiciones obligan a que tenga mucha superficie de la piel expuesta, tengo que modificar el ambiente. Hacer lo más posible para sacar la sustancia química del aire para evitar que entre por vía dérmica. Esto se va a completar con algo que vamos a ver pronto que se llama control biológico. Cuando la sustancia tiene vía dérmica, significa que tienen dos vías de entrada. La vía respiratoria que está siempre, y de hecho las CMPs están definidas únicamente para vía respiratoria. La vía respiratoria que está siempre y además la vía dérmica. Entonces, cuando yo hago el control ambiental, el muestreo ambiental que me dice acá, lo que estoy viendo es qué tanta sustancia tengo en el aire. Pero no estoy teniendo en cuenta cuánta le entra a través de la piel, porque lo que está en el aire entra por vía respiratoria. Entonces vamos a ver que muchas sustancias que tienen vía dérmica además tienen otra notación que dicen BEI, P larga EI, que eso indica control biológico, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, con esto hicimos ya vía dérmica. Vamos a otra notación que tiene lo suyo. Dice notación sensibilizante. Leemos el primer párrafo y te voy a explicar algunas cosas. La designación de sen en la columna notaciones se refiere a la acción potencial de un compuesto para producir sensibilización, confirmado por los datos en humanos o animales. La notación SAN no implica que la sensibilización es el efecto crítico en el que está basado el establecimiento del valor límite umbral, ni de que este efecto sea el único con relación al valor límite de ese compuesto. A ver,
varias cosas. Primero, acá me aparece la expresión efecto crítico. Efecto crítico significa que es lo primero que aparece. No significa que es lo más peligroso como uno podría pensar. Efecto crítico significa es lo primero que aparece. Y te dice que diga zen no quiere decir que es lo primero que aparece ni que sea lo único que pasa. Bueno, ahora volvemos. ¿Y qué quiere decir que sea sensibilizante? Porque acá me está diciendo que la designación zen indica que puede producir sensibilización. Vamos al concepto de sensibilización. Sensibilización viene de sensible y sensible quiere decir que uno es como más vulnerable. Si yo tengo dos personas y vamos con las emociones, ponele, y tengo dos personas, a las dos le digo lo mismo, que para mí era como algo más neutro. Y una dice, ah, bueno, y el otro se pone a llorar. El que se puso a llorar, decimos, esa persona es más sensible. Y si vamos con esa idea, es, ante el mismo estímulo, a una persona le causa un efecto mucho más intenso que al otro. Em, Otro ejemplo, está relacionado también con, por ejemplo, el dolor. ¿Sí? Ante el mismo estímulo, ante el mismo golpe, un pinchazo, una raspadura, hay personas que se levantan y siguen andando y decís, ¿pero qué? ¿No le duele? Y el tipo dice, sí, me raspé, pero no pasa nada. Y la verdad que no le duele. En cambio otro, con exactamente la misma situación, se pone a los gritos o dice, ay, no doy más. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Se lo estimó más? No, yo estoy planteando exactamente que el estímulo es el mismo. Pero ese que dice, ay, no doy más, es más sensible al dolor. Lo que estamos diciendo es que con menos cantidad de estímulo ya produce respuesta. ¿Sí? Y entonces la sensibilidad está relacionada justamente con la cantidad de estímulo necesario. ¿Sí? Y acá vamos a hablar de un concepto que se llama umbral. Umbral es la cantidad de estímulo necesario para producir una respuesta. Para personas poco sensibles, el umbral es alto. O sea, al que se raspó, se pinchó y no le duele. Tiene un umbral muy alto para el dolor. Otro que para el mismo estímulo, la misma raspadura, no aguanta el dolor, quiere decir que tiene un umbral muy bajo. Quiere decir que con poco estímulo ya le producen sus efectos. Bien, un sensibilizante es aquella sustancia que disminuye el umbral. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo. A ver, tenemos acá una gráfica. En esta gráfica tenemos abajo un registro de días y en el eje vertical la concentración. Vamos a tomar una sustancia inventadísima, eh, en un lugar de trabajo inventadísimo, pero que nos va a servir para entender la idea. Supongamos que tenemos un ambiente de trabajo que habitualmente trabajan con concentraciones en el aire alrededor de 20. Bueno, venimos trabajando así. 20 el primer día, 22, está todo bien, bajamos un poco, 18, andamos siempre más o menos igual. Ahora resulta que un mal día tenemos un accidente, ¿sí? Suponete que se fisuró una tubería, se rompió dos o tres frascos grandes, un bidón de una sustancia con la que estamos trabajando y esto provoca que esto se dispare. El día quinto fue el mal día. ¿Sí? Veníamos trabajando siempre alrededor de 20 más o menos. Bueno, el día quinto llegamos a 48. Resulta que vinimos trabajando siempre, las personas nunca tuvieron ningún síntoma por esto. El día que tuvimos la fuga, no les pasó nada. O sea, sí, bueno, la alarma, hay que juntar todo, a ver quién fue el culpable, a ver si no rajan a nadie, pero toxicológicamente no pasó nada. ¿Sí? Seguimos trabajando. Al día siguiente bajamos a lo normal. Y siguen con que las personas no pasó nada. Bien, seguimos, subimos un poco más, vamos un poco más abajo. Y resulta que 3 días después, a unos cuantos les aparece que empiezan a tener síntomas asociados con la sustancia. Y acá viene una especie de situación medio paradójica si uno no está avisado de la capacidad sensibilizante de la sustancia. ¿Por qué? Porque si
las personas empiezan a tener efectos adversos, síntomas relacionados con la sustancia, no, hasta es posible que digan, no es la sustancia, ¿sí? No sé, les aparece dificultad respiratoria, ponele, o irritación ocular o irritación dérmica, o mareos. Y todas estas cosas, y por ahí las podemos relacionar con cualquier otra cosa. Digo, lo razonable es que una persona que viene trabajando siempre con esta sustancia diga, nunca me pasó nada con esta sustancia. La sustancia no puede ser. Es más, y seguimos con esta persona y dice, hace 3 días tuvimos una exposición altísima y no pasó nada. La sustancia no puede ser. Seguimos trabajando. Digo, siguen apareciendo estos síntomas y mantenemos las mismas concentraciones que antes no hacían nada. Bien, esto es el efecto que tenemos para el sensibilizante. Hubo una situación complicada, ¿sí? El día 5 que tuvimos esta fuga de lo que sea. Ese día se produjo la sensibilización de los operarios. ¿Por qué? Porque cruzamos el límite de sensibilización. Todavía no sé cuál es, pero digo, tiene que haber sido en ese momento, porque siempre estuvimos trabajando con las mismas concentraciones. Y una vez que la persona está sensibilizada, puede tener los efectos en el mismo día o demorado. Puede tardar 2 o 3 días, hasta algunos meses, en que se le produzcan efectos asociados a esta sustancia. ¿Cómo se soluciona esto? Hay que empezar a bajar la concentración. Si sigo trabajando la misma concentración de siempre, las personas siguen con efectos adversos. Entonces, bajamos mucho la concentración. Si tengo las concentraciones mucho más bajas, desaparecen los efectos adversos. Esto es el comportamiento clásico de una sustancia que sea sensibilizante. Antes del día 5, las personas no estaban sensibilizadas. Podían trabajar a una determinada concentración y no pasaba nada. El día 5 se produce la sensibilización porque cruzamos un límite. En 40 teníamos que esta sustancia produce la sensibilización. Y antes nunca estuvimos expuestos a esta concentración, por lo tanto nunca hubo sensibilización con esta sustancia. Una vez que la persona está sensibilizada, ante las mismas concentraciones producen efectos adversos. Y le va a producir efectos adversos incluso con concentraciones más bajas. Tengo que bajar mucho la concentración como para que no tenga efectos adversos, ¿sí? Bien, ahora puestos así, tendríamos que pensar, ¿dónde sería razonable establecer la máxima permisible? Inicialmente se planteaba la máxima permisible a nivel de la sensibilización, o sea, para esta sustancia le pondríamos una máxima permisible, no sé, en 38, ponele. ¿Para qué? Porque si yo cruzo de 38, produce la sensibilización y después ya la persona quedó sensibilizada. Una característica que tiene es que la sensibilización en general es irreversible. Pero si yo pongo la máxima permisible en 38, no estoy impidiendo que la gente se sensibilice. Estoy poniendo una normativa que claramente la podemos pasar de largo. Como veníamos diciendo, la CMP la puedo pasar. Bueno, si me paso de 38, la gente se sensibiliza. Entonces lo que hay que hacer es poner una CMP mucho más abajo. Lo que hay que evitar es que le aparezcan efectos adversos no solamente a los que no están sensibilizados, que acá se bancan una concentración media de 20, sino también a los que sí están sensibilizados. Entonces vamos a tener que poner una CMP por debajo de la concentración que produce síntomas a los que sí están sensibilizados. ¿Va? Fíjate, ponemos una CMP acá, qué sé yo, en 15, y entonces las concentraciones de los días 12, 13 y 14 me quedan debajo. Eso significa, los que sí están sensibilizados están protegidos. Ahora, supongamos, pactamos esto. A partir de ahora trabajamos a una máxima de 15. Se contratan nuevos trabajadores que no estuvieron expuestos al accidente, por lo tanto no están sensibilizados. Y entonces están también protegidos por la CMP que yo le estoy poniendo. Porque esta CMP se pone con intención de proteger tanto a los que ya están sensibilizados para que no les aparezcan efectos adversos, como a los que no están sensibilizados para que no se sensibilicen. Bien, ok. Hasta ahí la idea de sensibilización.
Volvemos a la legislación. Acá estamos. Seguimos leyendo. A ver. Siguiente párrafo. Cuando existen datos de sensibilización, hay que considerarlos cuidadosamente a la hora de recomendar un valor límite para ese compuesto. Los valores límite umbrales basados en la sensibilización pretendían proteger a los trabajadores de la inducción a este efecto y no intentaban proteger a los trabajadores que ya habían sido sensibilizados. ¿Sí? Justamente lo que te estaba contando recién. Bien, avanzamos un poco más. La ausencia de notación SEM no significa que el compuesto no pueda producir sensibilización, sino que puede reflejar la insuficiencia o ausencia de la evidencia científica en cuanto a este efecto. ¿Qué quiere decir? Que si dice SEN, yo estoy seguro que la sustancia es sensibilizante. Si no dice SEN, yo no puedo asegurar que no lo sea. A esto me refiero con el concepto positivo de la legislación. Lo que la legislación afirma, yo lo puedo afirmar. Lo que la legislación niega, yo lo puedo afirmar. Y donde la legislación no dice nada, yo no voy a decir nada. ¿Tá? Si no dice que no es sensibilizante, yo no puedo afirmar que no lo sea. Bien, el siguiente párrafo. La sensibilización ocurre frecuentemente por un mecanismo inmunológico. Lo que me está diciendo en este párrafo es que funciona más o menos como si fuera una vacuna. O sea, tenemos una primera exposición, el sistema inmunológico nuestro reconoce y recuerda la sustancia y después reacciona contra esa sustancia la siguiente vez que aparece. ¿Sí? La sensibilización ocurre frecuentemente por un mecanismo inmunológico que no debe confundirse con otras condiciones o terminología como hiperreactividad, susceptibilidad o sensibilidad. Inicialmente, la respuesta a un compuesto sensibilizante pudiera ser pequeña o no existir. Sin embargo, después que la persona sea sensibilizado, la exposición siguiente puede causar respuestas intensas a unas exposiciones de baja concentración, muy por debajo del valor límite umbral. Estas reacciones pueden ser una amenaza durante la vida o pueden tener una respuesta inmediata o retardada. Ejemplo clásico es el de las personas que son alérgicas a las picaduras de los bichos. ¿Sí? Si tenemos una persona, supongamos, resulta que vivió siempre normalmente y alguna que otra vez estuvo con abejas hasta que le picó una. Le picó una abeja y bueno, sí, se le inflamó un poco la piel y no pasó nada. Pero resulta que en la picadura de abeja el cuerpo reaccionó inmunológicamente y la siguiente picadura de abeja le produce una inflamación generalizada que le impide poder respirar y necesita internación. ¿Tá? Esta respuesta exagerada es el mismo caso de las sustancias químicas de las que estamos hablando. La primera vez que la picó la abeja le produjo la sensibilización y las siguientes produjeron respuestas exageradas a causa de un mecanismo inmunológico. A ver, esto ya estamos. Los trabajadores que han sido sensibilizados a un compuesto en particular también pueden exhibir una reactividad cruzada a otros compuestos por estructura química similar. ¿Qué significa esto? A ver, concepto de reactividad cruzada. Volvemos al PowerPoint. ¿Dónde estamos? Acá. Reactividad cruzada. Supongamos que tenemos estas dos sustancias. La verdad que no tengo idea si son sensibilizantes o no, pero yo lo que te quiero mostrar es qué significa reactividad cruzada. Tenemos un trabajador que estuvo trabajando con la sustancia que tenemos a la izquierda. Se sensibilizó, no puede trabajar más acá, cambia de trabajo. Se va a otro lugar, donde no trabajan con la sustancia de la izquierda, pero trabajan con la sustancia de la derecha. Le preguntan, ¿alguna vez trabajaste con esta sustancia de la derecha? Respuesta, no, nunca, no pasa nada. Bueno, empieza a trabajar y resulta que tiene respuestas exageradas, como si hubiera estado sensibilizado. ¿Por qué? Porque esto resulta que, como es un mecanismo inmunológico, resulta que el cuerpo reconoció a la primera, tiene memoria de la primera, pero resulta que a la segunda le parece tan parecida que no está seguro si eso no es, y por las dudas ataca.
Porque todo esto se debe justamente a reacciones del cuerpo de atacar a la sustancia, igual que pasa con las vacunas. Esto es reactividad cruzada. Entonces, y ahí volvemos, ahí estamos. Vuelvo al párrafo que estábamos acá arriba. Los trabajadores que han sido sensibilizados a un compuesto en particular también pueden exhibir una reactividad cruzada con otros compuestos de estructura química similar. La reducción de la exposición a los sensibilizantes y a sus análogos estructurales significa otra sustancia química de estructura similar. La reducción de la exposición a los sensibilizantes y a sus análogos estructurales generalmente disminuye la incidencia de las reacciones alérgicas entre personas sensibilizadas. Sin embargo, porque siempre tenemos un sin embargo, para algunas personas sensibilizadas, evitar por completo los lugares de trabajo y los no laborables con problemas de sensibilización es la única forma de prevenir la respuesta inmune a los compuestos reconocidos como sensibilizantes y a sus análogos estructurales. O sea, hay situaciones en que la sensibilización es complicadísima. Afortunadamente, si después fíjate en la tabla de las CMP, revisala y vas a ver que afortunadamente son pocas las sustancias que dicen que son sensibilizantes. De estas pocas, algunos pocos casos producen esto, que las personas, sobre todo si por susceptibilidad individual son muy reactivas, no solamente no pueden trabajar más en este lugar, sino que tienen que evitar cualquier situación no laboral con esta sustancia. Último párrafo. Los compuestos que tienen notación CEN y un valor límite umbral bajo presentan un problema especial en los lugares de trabajo. Las exposiciones por la vía respiratoria, dérmica y conjuntiva deben reducirse significativamente o eliminarse usando los equipos de protección personal y las medidas de control adecuadas. La educación y el entrenamiento, por ejemplo, la revisión de los efectos potenciales para la salud, procedimientos de utilización seguro, información de emergencia, son también necesarios para aquellos que trabajan con compuestos sensibilizantes conocidos. O sea, a ver, vos ya puesto como encargado de seguridad e higiene, empezás a inspeccionar un lugar, reconoces que se está trabajando con una sustancia sensibilizante, bien, acá tenemos una cosa clave que tiene que hacer el encargado de seguridad e higiene, educación y entrenamiento. Y yo te digo, el entrenamiento más o menos tenemos idea, entrenamiento de cómo utilizar los CPP, entrenamiento de cómo es el procedimiento seguro para que esto no se dispare y demás, pero la educación. Acá hay una cosa importante, que yo tengo que no solamente enseñarle a usar los CPP, pero es entrenar en entrenamiento, sino decirle cuáles son los síntomas a los que le tiene que prestar atención. Yo sé que esto es más de capacitaciones que tiene que dar el área de medicina laboral. Preferible que se lo den 2 veces que no se lo den ninguna. Entonces, encargado de seguridad e higiene, veo que están trabajando con una sustancia sensibilizante, busco información, me fijo cuáles son los síntomas asociados, cuáles son los síntomas críticos, yo te decía los primeros que aparecen, y es parte de la capacitación. En la capacitación yo le tengo que decir, mira, si te llegan a aparecer estos síntomas, avisa enseguida porque quiere decir que estás sensibilizado. Y puede que no pase nada y puede que sea un problema para el resto de la vida. Bien, terminamos con dos notaciones importantes. Hay algunas otras más que las vamos a ver un poco más adelante. Avanzamos un poco más. De mezclas eh, no vamos a hablar en particular. Materia particulada lo vas a desarrollar en alguna otra materia posterior. Vamos a hablar un toque de las NEOF. El siguiente apartado nos dice partículas insolubles no especificadas de otra forma, PNEOF, que son las iniciales de partículas no especificadas de otra forma. Vamos a ver apenas de esto, pero que hay situaciones donde va a ser importante que lo tengas en cuenta. Hay muchas sustancias con valor límite umbral y muchas otras sin este valor para las cuales no hay evidencia de efectos tóxicos específicos. Esto quiere decir que la sustancia no es venenosa por sí misma, en el sentido de no afecta químicamente al cuerpo en forma directa. Las que se presentan en forma particulada se han denominado tradicionalmente como polvo molesto. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en construcción está clarísimo que se levanta polvo.
¿sí? En lugares donde se trabajen cortando cerámicos, en lugares donde trabajen con construcción de vigas de cemento, todos los lugares donde se levanta polvo. Ese polvo no actúa químicamente, pero si uno lo está respirando, va a afectar a los pulmones, ¿sí? Hay una serie de cuestiones médicas en las que no nos vamos a meter. Lo que quiero que ubiquemos de esto, que si la sustancia no es químicamente activa, no quiere decir que no pase nada, porque si está en forma de partículas y forma esto de polvo molesto, sí también tenemos que hacer controles. Y ahí nos vamos a ir para la otra punta. Para reconocer los efectos adversos de la exposición a esta materia particulada no tóxica, se establecen y se incluyen en la lista de los valores límites umbrales adoptados una CMP de 10 miligramos por metro cúbico para partículas inhalables y de 3 para las respirables. Inhalables o respirables tiene que ver en principio con el tamaño de la partícula. Las inhalables llegan básicamente hasta los bronquios y las respirables pueden llegar hasta los alvéolos. Y hay ciertas otras características como si tienen puntas o no, la forma que tengan y demás. Pero en principio lo que tenés que tener en cuenta es el tamaño de estas partículas. Así que a considerar, si la sustancia no tiene actividad química por sí misma, pero está en forma de partículas, igual tengo que considerar la evaluación de riesgo químico solo por el hecho de la intoxicación que puede producir en los pulmones. Seguimos. A ver, vamos para el otro lado. Nos falta poco. Otro de los puntos que tenemos me dice asfixiantes simples, gases o vapores inertes. Acá me está diciendo asfixiantes simples. En principio hay dos grupos de asfixiantes. Unos son los asfixiantes simples, estos que están acá, y otros los asfixiantes químicos. Los químicos son venenos en sí mismos. Si el cianuro es un asfixiante químico, el monóxido de carbono es otro. Em, Estos, en cambio, no son venenosos, sino que lo que hacen básicamente es ocupar espacio. A ver, leemos esto. Diversos gases y vapores actúan primordialmente solo como asfixiantes, sin más efectos fisiológicos significativos, cuando están presentes a altas concentraciones en el aire. Hasta acá. Lo que me está diciendo es no actúan por sí mismos, son inertes, igual que lo que vimos recién de las NEOF, pero acá para vapores y no para polvos. Em, pero me dice que es- no es posible, seguimos, no es posible recomendar un límite umbral para cada asfixiante simple porque el factor limitador es el oxígeno disponible. Lo dejamos ahí, ahora vamos a terminar de redondearlo. En condiciones normales de presión atmosférica, equivalente a una presión parcial de tantos Torricelli, el contenido mínimo de oxígeno debe ser el 18% en volumen. Atmósferas deficientes en oxígeno no proporcionan signos de alarma adecuados y la mayoría de los asfixiantes simples también son inodoros. Inodoro significa que no tienen olor. Por otro lado, varios asfixiantes simples suponen un peligro de explosión, factor que debe tomarse en cuenta al limitar la concentración del asfixiante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de asfixiantes, pero voy a retomar esto del porcentaje de oxígeno. Em, para empezar, lo que me está diciendo es que el asfixiante simple no es venenoso, no actúa por sí mismo, sino lo que hace es ocupar espacio. A ver, déjame que volvamos a la presentación. Si la encuentro pronto. Acá está. Bien, estábamos con esto, avanzamos. Primero esto, la composición del aire atmosférico. Eh, Claramente la mayor parte es de nitrógeno. El nitrógeno en sí es un asfixiante simple y eso es una de las cosas que quería mencionarte. El nitrógeno es un asfixiante simple y sin embargo lo estamos respirando todo el tiempo. A esto me refería que no es venenoso. Yo puedo estar respirando nitrógeno perfectamente bien mientras que tenga suficiente oxígeno. El oxígeno en el aire, del aire atmosférico, es del 21%. Entre los dos se llevan el 99% de la atmósfera. El 1% restante se reparte en 0,03% de dióxido de carbono y
el resto en vapores de agua y todo lo demás. Todo lo demás incluye hidrógeno, gases inertes, algunas que otras cosas por ahí, pero que no tienen peso en el porcentaje. Ahora, esto es el aire que está a disposición para respirar. Sin embargo, cuando el aire entra en nuestro cuerpo, lo volvemos a sacar, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está entrando en los pulmones tiene que pasar a la sangre. De la sangre va a recorrer el cuerpo, va a los tejidos y terminamos exhalando dióxido de carbono. Pero cuando uno analiza el oxígeno que exhalamos, resulta que algo de oxígeno también estamos liberando. Mirá esta tabla, a ver. Comparación entre el aire que está entrando con el aire que está exhalando. El inspirado es el oxígeno, el aire que estábamos mencionando recién, 21% de oxígeno, 78% de dióxido de carbono, vapor de agua 0,75. Pero el aire que sale de nuestros pulmones tiene un 15% de oxígeno. O sea, no es que usamos la totalidad de oxígeno. El nitrógeno, fíjate que baja un poco, pero estamos hablando de porcentajes. Y acá hay una variable que cuando estamos hablando de porcentajes se confunde un poco. Por el momento te quiero marcar esto. El aire que sale de nuestros pulmones tiene oxígeno. Eso significa que si yo estuviera respirando una composición de aire que tuviera 15% de oxígeno, no me sirve de nada, porque yo necesito al menos el 18% que leímos recién en la legislación. Con 15%, en la cantidad de oxígeno que entra y el que sale es lo mismo. ¿Está? Bien, y ahora vamos a entrar en el tema de porcentaje. Tenemos, para empezar, un recipiente con 6 gramos de oxígeno y eso representa el 100% del oxígeno que tenemos. A este recipiente le conectamos una bomba de nitrógeno y le agregamos 6 gramos de nitrógeno. Esos 6 gramos de nitrógeno van a entrar en el recipiente y se van a meter entre las moléculas de oxígeno. La cuestión es que el oxígeno que está dentro del recipiente sigue estando. O sea, ahora finalmente tengo los 6 gramos de oxígeno que había al principio, a los que le agregué 6 gramos de nitrógeno. La masa de oxígeno y de nitrógeno sigue estando, pero el porcentaje bajó. Así que cuando yo digo que en un determinado recipiente tengo menos porcentaje de un componente, no significa necesariamente que le hayamos sacado ese componente. También puede ser que yo le haya agregado otro componente y eso me baja todos los porcentajes, ¿sí? Y eso es lo que yo te mostraba recién en esta diapositiva. El nitrógeno iniciamos con 78% y después bajamos a 74%, pero no quiere decir que hayamos sacado nitrógeno. Le bajamos el porcentaje porque aumentó el porcentaje de dióxido de carbono y de vapor de agua. Pero también resulta que ahí sí el oxígeno que bajó el porcentaje es porque lo consumimos. En el caso de la respiración sí es correcto. Ahora, en un recinto puede darse esta situación. Si yo le agrego otro gas a un determinado recinto, voy a bajar el porcentaje de oxígeno. Entonces, partiendo de que el oxígeno que estamos respirando es del 21%, si yo le empiezo a agregar más nitrógeno, no retiro oxígeno, sino que le bajo el porcentaje y lo que nos sirve para respirar es el porcentaje más que la cantidad de oxígeno en sí. Así que, en definitiva, los gases inertes, los asfixiantes simples, eh, lo que producen es asfixia no porque quiten oxígeno, sino porque le bajan el porcentaje solamente por ocupar espacio, igual que estamos viendo acá con el nitrógeno. A ver, volvemos a lo que estábamos leyendo. Vamos a hacer un recorrido rápido por la tabla de CMP, después volvemos por acá. Y a ver dónde encontramos alguno pronto. Ya va a aparecer. Te lo quiero mostrar cómo está marcado. Acá. Acetileno, por ejemplo. Acetileno, dice asfixiante simple.
Y fíjate que no aparece ningún valor de CMP, ni de CPT, ni valor techo. Nada. ¿Por qué? Porque no es venenoso por sí mismo, sino que es lo que está diciendo acá. Espera que lo encontremos otra vez. Acá. No es posible recomendar un valor límite umbral para cada asfixiante simple porque el valor factor limitador es el oxígeno. O sea, si yo tengo un recinto en el cual se rompió la válvula de la tubería de acetileno, el acetileno empieza a salir y va llenando y ocupando espacio, finalmente yo voy a sentir que me falta el aire, pero no porque me esté envenenando con acetileno, sino porque estoy bajando el porcentaje porque el acetileno ocupa lugar. Así que si yo tuviera que está entrando acetileno, pero además se rompiera la válvula del tubo de oxígeno, además de que está entrando acetileno, también está entrando oxígeno. De esa manera se podría llegar a mantener el porcentaje de oxígeno y que si yo no bajo, volvemos acá, no bajamos del 18%, el aire sigue siendo respirable. Esa es la idea de un asfixiante simple. No decimos cuál es el límite porque lo que importa es que además de ese asfixiante simple, tengo que considerar el 18% de oxígeno. Ahora, además de eso, tenemos otra cuestión que muchos asfixiantes dicen acá que son explosivos. Y en la tabla no me está diciendo cuál es cuál. El acetileno es un caso. El acetileno es un gas explosivo. De hecho, lo mencionamos en la primera parte que dijimos que se usaba para soldaduras. Estoy buscando algún otro más. Pasando veloz para encontrar alguno. No son muchos porque en general están puestos acá los que se usan. Acá tenemos etileno, etileno también. Fíjate, a ver, etileno. ¿Qué es el etileno? Yo digo, vengo trabajando con esto, sé de qué estamos hablando, pero acá me dices asfixiante simple. Ahora yo te pregunto, ¿es explosivo o no es explosivo? No tenés por qué saberlo. La cuestión es, bien, si no sé si es explosivo o no es explosivo, ¿cómo lo considero? Y acá aplica uno de los ejercicios que estuvimos resolviendo antes, que es, ante la duda, lo considero como lo más peligroso. Entonces, etileno. Es asfixiante simple, no sé si es explosivo o no es explosivo, yo voy a actuar como si lo fuera. Y si es explosivo, no puedo agregar oxígeno, porque entonces estaría dándole el segundo elemento del triángulo de fuego, estoy generando una mezcla explosiva. Ante la duda, digo, hago de cuenta que sí es explosivo y actúo en consecuencia. Bueno, estamos con eso. Volvemos a lo último que nos queda. Ahí estamos llegando. Esto, asfixiante simple ya está. Índices biológicos lo vamos a ver en el próximo video. Factores físicos lo vamos a pasar de largo. Esto sí me interesa. Sustancias no indicadas en la lista. ¿Por qué está esto? Y porque me están diciendo, esta es una lista, ya lo venimos trabajando un montón, es una lista acá que hay que ir actualizándola. De hecho, cuando se aprobó la ley, yo te mostré, hay un artículo que dice, el listado se tiene que actualizar anualmente. No se está haciendo. Quiere decir que es muy probable que hayan sustancias que sean peligrosas y que no están en la lista. Y entonces esto es como una cláusula de seguridad. Me dice, la tabla de concentraciones máximas permisibles no es de ninguna manera una lista completa de todas las sustancias peligrosas, ni de las sustancias peligrosas usadas en la industria. Para un gran número de sustancias de toxicidad conocida, no hay datos o son insuficientes para usarlos en el establecimiento de los valores límites umbrales. ¿Qué me dice acá? Al momento de aprobar esta ley, había un montón de sustancias para las cuales no hay información suficiente para darles un valor en la tabla. Toda la tabla que tenemos con valores es porque se sacaron de algún lado, ¿sí? De investigaciones, lo que vimos antes, o de experiencia en la industria o experimentación humana y animal. Pero hay sustancias que sabemos que son peligrosas, pero no hay datos suficientes para incorporarlos en la lista. Y ahí vamos, el segundo párrafo.
Las sustancias que no están en la lista de CMP no deben ser consideradas como no peligrosas o no tóxicas. Cuando en un puesto de trabajo aparece una sustancia que no está presente en la lista, se debe revisar la bibliografía médica y científica para identificar los efectos potencialmente tóxicos y peligrosos. ¿Qué decimos acá? Bueno, aparece una sustancia, ¿sí? Vos, encargado de seguridad e higiene, llegás a inspeccionar una planta y están trabajando con una sustancia que no está en este listado. Y lo primero que hay que hacer es buscar información. Lo primero que hay que buscar es la hoja de seguridad del proveedor, si no la construyó, si no está por el motivo que sea, y hay que buscar publicaciones médicas, a ver si es segura o no, si están los valores recomendados o no, buscar legislaciones de otros países. Mucha legislación de España la utilizamos también por ausencias en Argentina. Bien, buscar. Ahora, la cuestión es, si sigue sin estar, ¿qué hago? Bueno, si sigue sin estar, hago de cuenta que es peligrosa y trato de mantener los límites, las concentraciones más bajas posibles. ¿Por qué? Y retomamos el criterio que yo te mencionaba recién. No sé si es peligroso o no, entonces asumo que sí que lo es. Leo el último párrafo. También es aconsejable realizar estudios preliminares de toxicidad. En cualquier caso, es necesario estar alerta a los efectos adversos para la salud en los trabajadores que pueden estar implicados en el uso de nuevas sustancias. O sea, retomamos esto. Sustancia nueva, no tengo información, no está en la tabla, nadie más la está usando. ¿Qué hago? Bueno, la usamos igual, pero tratamos de que la concentración esté lo más bajo posible y estar permanentemente vigilando si hay afecciones nuevas en los trabajadores expuestos. Bueno, con esto estamos ya turnos de horario especial no lo vamos a ver y esto lo estuvimos trabajando en la práctica con los ejercicios. Viene después la tabla de concentraciones máximas y con eso terminamos este video. En el próximo vamos a ver dos conceptos más, que es el de control biológico y el de carcinógenos que aparecen después de la tabla de los CMP.